La maldición de los nocturnos. En el remoto pueblo de San Sebastián, ubicado en lo alto de la Sierra Mexicana, circulaba una antigua leyenda que nadie en la comunidad se atrevía a mencionar. Los ancianos hablaban en susurros de los nocturnos, criaturas de la noche que rondaban cuando el sol caía, alimentándose de los vivos, dejando un rastro de desapariciones y muerte a su paso. Aunque se suponía que solo eran cuentos para asustar a los niños, en las últimas semanas algo terrible había comenzado a suceder, la leyenda parecía haberse despertado. Ángela Morales nunca había creído en esas historias. Era joven, moderna y acostumbrada a la vida agitada de la Ciudad de México, muy lejos de las supersticiones rurales. Había llegado a San Sebastián en calidad de periodista investigadora, enviada por su periódico para cubrir una serie de desapariciones inquietantes que habían ocurrido en los últimos meses. Jóvenes del pueblo desaparecían sin dejar rastro, y la policía local no parecía tener prisa por resolver los casos. Al llegar al pueblo, lo primero que notó Ángela fue el extraño silencio que lo envolvía. Era un silencio profundo y opresivo, como si el aire mismo contuviera secretos que nadie se atrevía a revelar. Mientras caminaba por las calles adoquinadas, los pocos habitantes que encontraba desviaban la mirada, cerraban las puertas y las ventanas de sus casas, como si el simple hecho de reconocerla pudiera atraer algo peligroso hacia ellos. En el centro del pueblo, una pequeña plaza rodeada de viejas casonas de piedra se mantenía vacía, a pesar de que la tarde aún no había caído. Ángela preguntó por las desapariciones en la tienda local, pero solo recibió miradas esquivas y respuestas cortas, como si las palabras mismas fueran una amenaza. Pero fue en la vieja fonda donde finalmente consiguió algo de información. Un hombre de aspecto huraño, con una piel curtida por el sol y ojos cansados, se le acercó mientras bebía su café en una esquina solitaria. Sin preámbulo alguno, se sentó frente a ella y le susurró: «No deberías estar aquí. Nadie de fuera entiende lo que sucede». Ángela, acostumbrada a las respuestas reticentes, lo miró con curiosidad. «¿Por qué lo dices?», preguntó. «¿Qué está ocurriendo en San Sebastián?». El hombre dejó escapar un suspiro profundo y arrugó el sombrero entre sus manos. «Dicen que es la maldición de los nocturnos», susurró, como si incluso esa palabra fuera un riesgo decir en voz alta. «Nadie se atreve a salir de noche. Y los que desaparecen, no los volvemos a ver». Ángela sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dejó que el miedo la dominara. «Los nocturnos», repitió. «¿Quiénes son?». El hombre la miró a los ojos con una expresión vacía. «Seres que caminan cuando la luna llena ilumina las montañas. Antiguos. Sedientos de sangre. Vienen de noche y toman lo que desean. Y luego desaparecen en las sombras, llevándose a aquellos a quienes eligen». Ángela, aunque escéptica, anotó las palabras del hombre. Estaba acostumbrada a las supersticiones locales, pero algo en su tono, en la seriedad de sus ojos, la inquietó profundamente. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre se levantó bruscamente y salió de la fonda sin decir adiós. Con esa nueva información, Ángela decidió investigar por su cuenta. Esa noche, contra todas las advertencias, decidió visitar la capilla abandonada en el bosque, donde se decía que había desaparecido el último joven del pueblo. La leyenda afirmaba que los nocturnos usaban ese lugar como un portal entre su mundo y el nuestro. Sin embargo, para Ángela, esa era solo otra historia que necesitaba ser desmentida. A medida que avanzaba por el oscuro y angosto sendero que llevaba a la capilla, la luna llena iluminaba tenuemente el camino. El bosque a su alrededor era denso, con árboles que parecían inclinarse hacia ella, como si la estuvieran observando. A cada paso, sentía que algo la acechaba desde las sombras, pero cuando giraba la cabeza, no veía nada. Solo el crujir de las hojas secas bajo sus pies rompía el silencio. Finalmente, la capilla apareció ante ella. Era un edificio de piedra, deteriorado por el tiempo y cubierto de musgo. Las ventanas estaban rotas, y la puerta colgaba precariamente de una bisagra oxidada. La sensación de abandono era palpable, pero había algo más. Algo en el aire que hacía que su piel se erizara. Ángela encendió su linterna y avanzó con cautela. Al entrar, el frío la envolvió de inmediato.
Era un frío diferente al de la noche exterior, uno que parecía provenir de las paredes mismas. Las bancas estaban destrozadas y el altar había sido profanado hace mucho tiempo. Lo que más le llamó la atención fue la ausencia de símbolos religiosos. En lugar de la típica cruz de madera, el altar estaba decorado con figuras talladas en piedra que representaban criaturas humanoides con colmillos afilados y ojos huecos. De repente, un susurro llenó el aire. «Ángela». Se detuvo en seco. El sonido era suave, pero claro. Alguien la llamaba por su nombre. «Ángela». Otra vez, más insistente, más cercano. Su corazón comenzó a latir descontroladamente. Miró a su alrededor, apuntando con la linterna, pero no vio a nadie. El susurro continuó, cada vez más fuerte. No sabía si era real o si su mente le estaba jugando una mala pasada, pero el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Cuando se disponía a salir de la capilla, una figura emergió de las sombras detrás del altar. Al principio, parecía una sombra más, pero cuando se movió hacia la luz de la linterna, Ángela contuvo el aliento. Era un hombre, pero su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos brillaban con un rojo intenso. Sus colmillos sobresalían de su boca, y su sonrisa era una mezcla de hambre y deseo. «Te he estado esperando», dijo la criatura con una voz suave y seductora, pero cargada de un peligro inminente. Ángela dio un paso atrás, su mente en blanco por el terror. El vampiro, porque no había duda de lo que era, avanzó hacia ella con una gracia antinatural. «Siempre vienen los curiosos», susurró él. «Pero no suelen salir». La linterna tembló en su mano mientras intentaba buscar una salida, pero antes de que pudiera reaccionar, el vampiro desapareció en un parpadeo, reapareciendo a su lado. Sus manos frías como el hielo se cerraron alrededor de su brazo, tirando de ella hacia su pecho. «No temas, no te dolerá mucho», murmuró mientras inclinaba su cabeza hacia su cuello, sus colmillos brillando bajo la luz. Ángela gritó, pero justo en ese momento, un ruido ensordecedor resonó en la capilla. Una explosión de viento sacudió las paredes, y el vampiro soltó a Ángela de inmediato, retrocediendo como si hubiera sentido una quemadura. Desde las sombras, otra figura apareció. Era una mujer. Alta, con cabello oscuro y ojos igual de rojos que los del vampiro, pero su presencia era aún más aterradora. Su rostro, bello pero cruel, mostraba una ira contenida. «Ella no es tuya», dijo la mujer con voz firme. «Todavía no». El vampiro retrocedió, sus ojos llenos de furia y sorpresa. «¿Qué haces aquí, Sofía?», gruñó. «Este territorio es mío». Sofía avanzó lentamente, su mirada fija en Ángela. «Has roto las reglas, Vlad. Y ahora pagarás el precio». Sofía, la vampira recién llegada, dio un paso más hacia Vlad, su expresión serena pero amenazante. Ángela apenas podía respirar mientras observaba cómo los dos inmortales intercambiaban miradas cargadas de tensión. La sensación de peligro crecía a su alrededor, como si el aire mismo se electrificara con la inminente confrontación. «No puedes interferir», Sofía, gruñó Vlad, con los colmillos aún expuestos. «Este pueblo es mío desde hace siglos. Los humanos me pertenecen». «Tu arrogancia es tu debilidad», Vlad, respondió Sofía con frialdad. «Has roto las leyes de nuestra existencia al atraer tanta atención. Si sigues actuando con tanta imprudencia, no solo pondrás en peligro a los nuestros, sino también a ti mismo». Ángela se dio cuenta de que había tropezado en medio de una disputa de poder mucho más antigua y peligrosa de lo que jamás imaginó. Los vampiros no eran solo criaturas de la noche, eran depredadores políticos, envueltos en una guerra de sombras por el control del territorio y de los mortales que vivían en él. Y ahora, ella estaba atrapada entre ellos. Vlad lanzó una carcajada, pero había veneno en su voz. «Las leyes de los antiguos ya no nos gobiernan, Sofía. ¿O acaso olvidaste que vivimos en una nueva era? Los humanos se han vuelto ciegos a lo que realmente ocurre en las sombras. Se olvidan de nuestras historias, nos han convertido en mitos, y eso nos da más poder que nunca». Sofía no mostró emoción, pero su mirada se endureció. Ángela sintió que, a pesar de su calma exterior, Sofía estaba calculando su próximo movimiento con precisión mortal.
Te lo advierto una última vez, Vlad, dijo Sofía. Si continúas cazando tan abiertamente, me veré obligada a intervenir, y no será agradable para ti. Vlad la miró con desprecio, pero en el fondo, Ángela pudo percibir un destello de temor. Sabía que Sofía era mucho más poderosa de lo que parecía, y aunque él no quería mostrarlo, temía lo que podría suceder si la desafiaba abiertamente. En un movimiento tan rápido que apenas se pudo ver, Vlad retrocedió hasta el altar, desapareciendo en la oscuridad de la capilla con una última mirada hacia Ángela. Nos veremos pronto, susurró, su voz apenas audible antes de desvanecerse por completo. Ángela exhaló el aliento que no sabía que estaba conteniendo. El peligro inmediato parecía haber pasado, pero el miedo aún la mantenía paralizada. Sofía se giró hacia ella, sus ojos rojos brillando con una intensidad que hacía que la piel de Ángela se erizara. No te preocupes por él, por ahora, dijo Sofía, su voz más suave pero aún llena de autoridad. Pero necesitas salir de aquí cuanto antes. ¿Qué eres?, logró preguntar Ángela, su mente aún tratando de procesar lo que había visto. Sofía la miró fijamente, como si estuviera considerando cuánta verdad compartir. Soy lo que él es, pero no como él. Nos llaman vampiros, pero nuestras historias son mucho más antiguas que cualquier mito humano. Ángela tragó saliva. Sabía que estaba frente a algo que desafiaba toda lógica, pero no podía permitirse caer en el miedo. Necesitaba respuestas. ¿Por qué me salvaste?, preguntó. ¿Por qué no dejaste que él? Porque aún tienes un papel que jugar, interrumpió Sofía, sus ojos escrutando a Ángela. Y porque Vlad se ha vuelto demasiado imprudente. Su sed de poder lo está cegando, y eso pone en peligro el delicado equilibrio que mantenemos con el mundo de los mortales. Ángela sintió un escalofrío. Estaba claro que Sofía tenía sus propios motivos, pero aún no sabía cuáles eran. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Sofía sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Por ahora, solo quiero que te vayas de este lugar. San Sebastián ya no es seguro para ti. Ángela quiso protestar, pero sabía que no tenía opciones. Se dio cuenta de que había algo mucho más grande en juego, algo que no comprendía del todo, pero que podía sentir en el aire. Las desapariciones, los susurros de los nocturnos, todo tenía sentido ahora, pero a la vez se había vuelto mucho más aterrador. Antes de que pudiera responder, Sofía desapareció en las sombras de la capilla, dejándola sola. Ángela miró a su alrededor, el frío aún apretando sus huesos. No había tiempo que perder. Corrió hacia la salida, sintiendo que las sombras mismas la seguían. Cuando finalmente llegó de regreso al pueblo, estaba agotada, tanto física como mentalmente. Las luces en las casas estaban apagadas, y el mismo silencio opresivo de antes la envolvió. Pero ahora, sabía lo que ese silencio escondía. Decidida a irse, regresó a la posada donde se hospedaba y comenzó a empacar sus cosas. Pero mientras lo hacía, algo en el espejo del pequeño baño llamó su atención. Una figura, borrosa pero presente, apareció detrás de ella. Era Sofía. No puedes irte, dijo, su voz resonando en la pequeña habitación como un eco de su mente. ¿Qué? Ángela giró bruscamente, pero no había nadie. Respiró agitadamente, sabiendo que algo oscuro y profundo se había desatado en ese pueblo, y que ya no estaba segura de poder escapar. Los nocturnos la habían marcado. Su vida nunca volvería a ser la misma. En las semanas siguientes, Ángela regresó a la Ciudad de México, pero no pudo dejar atrás lo que había experimentado en San Sebastián. Comenzó a tener pesadillas recurrentes de Vlad y Sofía, siempre acechándola en la oscuridad, sus ojos rojos brillando desde las sombras. Intentó escribir sobre lo sucedido, pero cada vez que comenzaba, su computadora fallaba o los documentos se corrompían. Era como si una fuerza invisible le prohibiera compartir su historia. Finalmente, decidió abandonar la idea, convencida de que nadie le creería. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que estaba siendo vigilada. Una noche, mientras caminaba por una calle desierta de la ciudad, sintió una presencia detrás de ella. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando escuchó unos pasos suaves que se acercaban. Giró la cabeza, pero no vio a nadie. El miedo la invadió.
Apresuró el paso, pero los pasos detrás de ella se hicieron más fuertes. Finalmente, giró en una esquina y se encontró cara a cara con Sofía. «Te dije que no podías escapar», murmuró la vampira, con una sonrisa que helaba la sangre. Ángela intentó correr, pero fue inútil. En un abrir y cerrar de ojos, Sofía la tenía atrapada contra la pared. «El juego acaba de empezar», susurró la vampira antes de desaparecer en la noche, dejándola sola en la oscuridad. Ángela sabía que, desde ese momento, nunca estaría a salvo. Dale me gusta y suscríbete al canal si te gustó el relato. Puedes dejar tus comentarios y dejarme saber qué historias te gustaría escuchar en los próximos capítulos.